Como te comentamos al inicio del programa, estamos ahora en nuestros estudios con el licenciado Fernando Adrover, decano de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la Universidad Abierta Interamericana, coordinador académico de la Maestría de Psicología Cognitiva y Aprendizaje, Flaxo, Universidad Autónoma de Madrid, profesor de la Maestría en Psicología de la Música de la Universidad Nacional de La Plata. Licenciado Adrover, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Conciencia Médica. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada nosotros tocamos un tema que tenía que ver con la música y los chicos que se formaban con música. Se vio que a lo largo del tiempo podían resolver problemas mejores que los chicos que no se habían iniciado en la música. Y a raíz de eso un poco era la idea charlar contigo todo esto y ver qué podíamos sacar en claro con alguien que sabe verdaderamente, más allá de nosotros que lo comentábamos. Sí, estar expuesto a estímulos musicales y patrones de estructuras musicales en los primeros años de vida genera cambios en el cerebro que está todavía en desarrollo. Esa es la idea. Y uno de los cambios implica que hay más conexiones entre ambos hemisferios. Ese tipo de cambios no se producen cuando uno estudia música después de un periodo, supongamos que uno empieza a estudiar a los 10, 12 años. Por supuesto que hay aprendizaje, hay desarrollo, hay estructuras que se modifican, pero no ese cambio. Ese cambio parece exclusivo de cuando el niño está expuesto a los estímulos musicales muy tempranamente. Claro, porque por las etapas del desarrollo que ocurren en los primeros años de la vida. Es por eso. Tengan en cuenta que nuestro cerebro se desarrolla gran parte durante la ontogenia. O sea, claro. Nosotros, gran parte del neocórtex y muchas estructuras es posterior al nacimiento que empiezan a desarrollarse. Por eso también que muchas veces se dice que mientras más grandes somos, más nos cuesta aprender determinadas cosas. En algunos dominios más que en otros. Si ponemos, por ejemplo, el caso del lenguaje, es harto evidente. Un bebé adquiere el lenguaje espontáneamente, cualquier lengua natural, de las 6.000 lenguas naturales que hay, simplemente por estar expuesto a estímulos lingüísticos generados por un hablante competente. Y lo desarrolla espontáneamente sin hacer ningún esfuerzo, sin que nadie tenga un programa de enseñanza, sin que haya que hacer una maestría en pedagogía para enseñarlo a hablar. Sí. Ocurre espontáneamente. Si queremos aprender en otro contexto, ya es un aprendizaje distinto que requiere un proceso de intervención de otros que nos enseñan, y ya no va a ser lo mismo. Va a ser un proceso, y que a su vez hay periodos donde si uno no desarrolló una lengua natural, cualquiera de ellas, si se perdió ese periodo de ventana, no adquirís la lengua. Bueno, por supuesto que esto no ocurre porque casi nadie le pasa que no está expuesto a estímulos lingüísticos. Pero si uno quiere aprender una segunda lengua a nuestras edades, claro, es mucho más complicado, bastante más joven que nosotros, pero aún así ya no va a ser nunca como si fuese una lengua materna, sí, claro. Por más que nos vayamos a China y pasemos los próximos 40, 50 años en China, se va a notar siempre que somos hablantes no nativos del chino, aun cuando lleguemos a desarrollar aceptablemente esa segunda lengua. Bien. Una cosa que habíamos hablado contigo los otros días también, que me llamó mucho la atención, que independientemente de la cultura, la música o cómo se le hablaba o se encaraba a los bebés era más o menos lo mismo. Uh-huh. Hay un montón de estudios en cognición temprana, desarrollo temprano de la relación de la madre y el bebé, que primero se ha estudiado lo que es el habla dirigida al bebé, justamente estímulos lingüísticos. Claro. Que esos estímulos lingüísticos tienen una serie de peculiaridades y rasgos que son universales, o sea, aparecen en culturas muy distintas, y que todo parece indicar que hay algo de lo que algunos llaman parentalidad intuitiva vinculada con ello. Por ejemplo, repetimos las estructuras varias veces, hablamos con un tono de voz bastante más agudo, ponemos la voz más aguda para hablar con bebés. Cuando expresamos emociones básicas, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, miedo, gesticulamos exageradamente como si fuésemos malos actores, muy histriónicos, exageramos la expresión emocional. Y todo esto no son patrones, esas performances dirigidas al bebé no son que se nos ocurre espontáneamente. Por parte tenemos variaciones, pero si uno analiza cómo en diferentes culturas muy distintas entre sí, encuentra que hay una regularidad.
en estos aspectos. Y esta cosa de cuando uno le habla a un bebé, ¿no? Que, ay, chiquitito, pipito, que todo es diminutivo, que bonito, qué sé yo. ¿Está bien? ¿Está mal? Está totalmente bien. De hecho, ocurre espontáneamente. Vos, si pretendés no hacerlo, en algún momento donde te relajás, lo haces. Claro. Independientemente de tu personalidad. Sí, te podés imaginar el Coco Basile, que si le pones un bebé y lo dejás solo con el bebé y tiene que interactuar, lo va a hacer. O sea, naturalmente por supuesto hay gente que es más hábil que otra, tiene más... Sí. Pero es una tendencia bastante espontánea. Pero está bien decir el babau o estas cosas así, que bueno, hay ciertas personas que dicen, no, hablarle como un chico grande, no le hables así de diminutivo, babau. No, en general son esas diminutivos muchas veces vienen de lo que le resulta fonológicamente más simple al niño, al bebé que está aprendiendo el lenguaje. Entonces un poco el adulto adopta, porque claro, hay imitación recíproca. El bebé imita al adulto, pero el adulto también imita al bebé. Entonces cuando el niño genera esos significantes típicos de él, Sí. el adulto los retoma y los dice. No pasa nada con eso. En general, un niño después va adquiriendo el lenguaje de forma normal. Pero es interesante con esto de que hablan de la oxitocina, que en esos periodos de relación parental madre-bebé hay muchas de ese tipo de hormonas presentes. Y que vos decís que ese habla infantilizada, si vos pensás en las relaciones de pareja, hay periodos donde la gente adopta esas formas de comunicación de ese tipo. Sí, cuando están re enamorados. Están ¿no? muy enamorados, es casi lo mismo. Es ese. Claro. Doctor, ¿la música en el periodo prenatal disminuye el estrés prenatal? Hay estudios que indican que, bueno, está desde el efecto Mozart, que suponen que el bebé previo al nacimiento expuesto a determinado tipo de patrones musicales, eso estimula la cognición. Sí. No son concluyentes. Yo creo que no son concluyentes. No he leído estudios sistemáticos que digan, no, sí, bueno, acá está el efecto. ¿Verdad? Porque el problema es que los efectos, si existen, probablemente sean muy sutiles y muy difíciles de poder, digamos, validar, en la medida en que lo que afectan es de la varianza es poquito. Claro. Entonces no hay muchos estudios. Pero la verdad es que seguramente no son estímulos que estén mal. O sea, en realidad lo más probable es que relaje a la madre. Si la madre está relajada... Claro. Pero yo creo que también debe relajar al bebé. Sí, pero tenemos en cuenta que lo que el bebé llega... o sea, en el útero el bebé tiene capacidad auditiva, claramente. Ahora, es un medio que no es como el nuestro. Es un medio acuoso, con una densidad alta. O sea, es un medio acústicamente rico. El ritmo cardíaco, la respiración, el habla materno. Entonces se escucha bastante, por parte está en la caja de resonancia allí. Claro. Lo que viene de afuera también llega, pero ya con una... Claro, habría que ver cómo llega, claro. Los estímulos, un poco que tiene que ver con este tema, ¿no? ¿Los estímulos musicales favorecen siempre la relajación? No necesariamente. Depende del tipo de música. Se supone que si uno tiene en cuenta el pulso de la música, pulsos del 60 y 70 por minuto suelen estar vinculados con generar un estado de relajación. De hecho, se utilizan en hipnosis, se utilizan distintas estrategias de relajación. Otro tipo de estímulos musicales y no parecen ser muy compatibles con AC/DC no. Claro, no, por ahí sí con estados de bienestar que no tienen nada que ver con la relajación. Uno no está relajado. Tiene que estar asociado a la relajación. Uno puede estar muy bien y pasándose muy bien en estados que no tienen nada que ver con estar relajado. Claro. Pero la relajación sí hay una relación entre, se ha estudiado entre estímulos musicales con un pulso determinado, 60 y 70 pulsos por minuto, eso supuestamente mejora un ritmo más relajado. ¿Qué existe sobre la teoría de la inteligencia múltiple y de la inteligencia musical? Bueno, es una teoría muy interesante que generó un psicólogo cognitivo que se llama Howard Gardner, que planteó primero una crítica al concepto de inteligencia, en la medida en que el concepto de inteligencia estaba centrado en lo que lo que él denomina inteligencia lógico-matemática e inteligencia lingüística, algunas capacidades de manipulación espacial. Ese es el concepto tradicional. Los test clásicos de inteligencia, el Raven, el Wechsler, el primer test que fue el Stanford Binet,
todos ellos tienen como una sobrerepresentación de habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas. Lo que viene a decir Gardner es, está perfecto todo eso, pero hay otras competencias de la mente humana, otras áreas de la cognición que cabe reputar como de tipos de inteligencia o procesamientos inteligentes que no están siendo medidos por los test. Entre ellos, por ejemplo, las habilidades sociales, o lo que él llamaba la inteligencia interpersonal, o la inteligencia intrapersonal, es la capacidad, la metacognición que tenemos respecto. Hay gente que es mucho más reflexiva y entiende por qué está mal o por qué se siente enojado, y hay gente que no es como que no tiene esa capacidad de autoobservación. O la inteligencia cinético-motora, la habilidad que tienen los bailarines o los deportistas de coordinar el espacio y el movimiento. Pero una más es la inteligencia musical. O sea que hay evidentemente individuos que tienen más aptitud para captar patrones musicales, melódicos, armonías, ritmos, y otros que no tienen tanta capacidad. Sí, que hay gente que ya escucha una canción y ya se sabe todo, ya se sabe el tiempo, el pulso, lo tiene muy incorporado. Exactamente, o sea, hay gente que tiene más sensibilidad musical a los estímulos. Todos tenemos aptitudes musicales, eso está claro. De hecho, por eso es que la música es universal en la especie humana. O sea, en todas las culturas hay música y todos los bebés de alguna manera u otra están expuestos a estímulos musicales. Ahora, hay diferencias individuales. Parte de los test de inteligencia lo que miden son esas diferencias individuales. Hay gente que es más hábil, más rápida, más veloz, más competente. Y en el caso de la música es evidente que es así. Hay gente que tiene más capacidad para, si está en un entorno donde hay estímulos musicales, donde tiene la posibilidad de formarse en música, y uno que va a funcionar mejor que otro. Ahora, todos tenemos esa habilidad. Eso es importante destacarlo, porque si no es como que no. Todos, si estamos expuestos a la música y queremos estudiar música, vamos a aprender. Eso no quiere decir que no haya algunos que tengan naturalmente como más capacidad. Bien. La semana pasada también yo había enunciado un trabajo ahí que vamos a llevar adelante, que es ver cómo puede influir la música en los pacientes que son llevados a algún procedimiento invasivo. En este caso va a ser al quirófano. Ahí es parte de la... O sea, hay teorías o hipótesis que han planteado cómo los estímulos musicales, en la medida en que uno está relajado y uno está con un estado de relativo bienestar, obviamente uno ante una operación va a estar estresado, tiene ansiedad, esas hormonas del estrés van a estar incrementadas, pero digamos, ¿cómo podemos nosotros procurar de alguna manera de que eso sea lo menos agresivo posible desde el punto de vista de que el sujeto se sienta más confiado, más relajado? Por supuesto que uno de los componentes es la psicoprofilaxis, que su paciente conozca lo que va a ocurrir, que entienda los distintos procedimientos, que se pueda antelar o anticiparse a lo que viene. A lo que va a pasar, claro. Y en ese conjunto estamos pensando en incorporar estímulos musicales que sean de tipo relajante, que sean de música agradable, e incluso eventualmente música que el paciente elija. Hay que ver, quizá algunos eligen AC/DC. Claro, ese estímulo agradable, estimulante, va a ser tanto para ustedes o para los que operan como para el paciente. Yo creo que va a ser para el paciente. Es para el paciente, básicamente es para el paciente. Sí. Lo que yo le contaba, el quirófano es un ambiente bastante hostil. ¿Por qué? Porque hay ruidos de monitores, hay movimiento de gente, pedido de cosas, órdenes, las alarmas que pueden sonar de algún respirador o del monitor, con lo cual el ambiente del quirófano tiende a ser bastante hostil. Y la idea sería que esto de la música sea para el paciente, para que el paciente esté con su música, con un dispositivo que pensábamos que podía ser un MP3 que hoy está al alcance, y que con eso el paciente reciba la música, o muy bien como dijo Fernando, que él eligió o la que se le pautó poner en ese momento. Y después, una vez terminada la operación, ¿ustedes quieren seguir estudiando algo más? Sí. Bueno, tenemos varias hipótesis ahí, dado que estamos haciendo este procedimiento, que es con consiguiente del paciente que le interese hacerlo. Fíjate que nosotros pensamos no solamente utilizar la música en el periodo prequirúrgico, cuando está preparándose, que es cuando el paciente está consciente y está más estresado, sino que incluso aprendemos,
que siga escuchando música, aunque esté O bajo sea, anestesia. mientras lo están operando Sí, y mientras esté bajo después... anestesia. Que no sabemos qué efecto va a tener, porque tenemos que ver qué grado de conciencia, o conciencia no, pero algún tipo de recepción de esos estímulos va a haber en la persona que está anestesiada. Pero Haciendo el ejemplo, ¿no? O sea, el paciente cuando está anestesiado está dormido. Uno Sí. cuando duerme también. Si uno cuando duerme se pone los auriculares y se pone una lección de una clase, ¿la puede aprender o no? No. Vos podés, frente a ese tipo de estímulos, podés captar estructuras de tipo perceptuales. Todo lo que sea semántico, de comprensión, es como la percepción subliminal. La percepción subliminal son estímulos que están por debajo del umbral de la capacidad perceptiva, de la conciencia, o sea, pero no de la capacidad perceptiva de los receptores, etcétera. O sea, se excitan los receptores, hay imagen retiniana o hay estimulación de la clóquea en el oído, etcétera. Pero uno no llega a ser consciente de esos estímulos. Esa percepción existe, se puede medir y está estudiado que tiene efectos, incluso sobre la conducta, sobre la toma de decisiones, etcétera. Lo que no es semántico. No se puede transmitir un mensaje con contenido del tipo de vote tal candidato que Claro. es mejor o compre tal marca que es mejor. Ahora, vos podrías ponerle en la persona que está en el cine y en los fotogramas del cine, poner un logo, y ese logo, si se pasa uno cada 10 milisegundos, no lo va a percibir conscientemente. O sea, si lo paso varias veces, ese logo va a quedar registrado de manera implícita en el sistema de representación perceptual que lo captó y lo archivó en el cerebro. Y eso genera efectos posteriores. Por ejemplo, si te dan a optar entre dos logos, entre ese y uno, supongan que hagan los gente de diseño gráfico, hacen dos logos exactamente iguales, que probamos que a la gente le da lo mismo cualquiera de los dos, que son igualmente buenos, debe ser, que es la decisión que se hizo. Sí. Se pasa uno durante varias veces, porque el paciente está viendo, el espectador está viendo la película, y después de ver la película lo hacen optar entre estos dos logos. Y lo que encontraron es que la gente elige el logo que está viendo, pero que no conoce. Supuestamente lo conoce y nunca lo vi. Y sin embargo, Es el que elige. alguna familiaridad implícita, o sea, no consciente hay, y nuestra mente es conservadora. Tendemos a elegir, eso se sabe. Se estudiza en marketing, se estudiza un montón de cosas. Tendemos a elegir lo familiar. Claro, Incluso sin oxitocina. ¿Y a nivel auditivo se puede dar lo mismo? ¿Algún estímulo auditivo que después...? Claro, sí, puede ser reconozca? perceptual visual o perceptual auditivo. Y que haya estímulos que después haya un reconocimiento implícito de ese estímulo. O sea, lo que usted está haciendo es evocando lo que usted recién en los logos es lo que usted vio o lo que vio y ahora lo que ustedes van a hacer en este proyecto que van a encarar es evocar la parte de la música que escuchaban durante... Sí, es una de las líneas que vamos a hacer, que cuando esté dormido, entre la música que escuche, va a haber una, que es una música cualquiera, solo que no es conocida, y que vamos a medir después qué tipo de registro tienen de esa música. Pero no es un registro consciente, ni es una evocación del tipo de evoco, pasó tal cosa, es simplemente que se manifieste comportamentalmente que hay un reconocimiento implícito de la misma. Por ejemplo, porque le gusta más que otra. Claro. Bueno, la verdad que es muy interesante y el trabajo que lo estamos pensando, que todavía no se inició, pero que ya en breve lo iniciaremos, vamos a ver los resultados Por supuesto, es una que cosa arroja.